las semanas posteriores a las elecciones del 6 de julio de 1988, los seguidores del Frente Democrático Nacional esperaban el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas a la movilización para defender el voto, para impedir que Carlos Salinas de Gortari se sentara en la silla presidencial, convencidos de que se había cometido un gran fraude. La respuesta de Cárdenas a esta explosión popular fue evitar una confrontación violenta con el régimen y convocar a la creación de un partido para encauzar la lucha política por la vía pacífica. El PRD surgió como resultado de distintas fuerzas sociales que decidieron sumarse a un mismo proyecto político. Por un lado, toda la gama de las izquierdas que superaron el sectarismo y la fragmentación en que habían vivido, y por el otro un grupo de priistas que creían en las luchas sociales y que rechazaron el autoritarismo y la disciplina partidaria. El gobierno de Miguel de la Madrid comenzó a sustituir el viejo modelo de desarrollo por una política económica de libre mercado. Un grupo de economistas formados en universidades de Estados Unidos, conocidos como los tecnócratas, ocuparon rápidamente posiciones clave en el aparato gubernamental, desplazando a parte de los cuadros tradicionales del PRI. Los disidentes priistas percibieron que de la Madrid heredaría el poder a los tecnócratas. A mediados de 1986 tomaron el nombre de Corriente Democrática y comenzaron a dar la batalla por la candidatura presidencial. Lo que planteaba la Corriente Democrática era recuperar un rumbo en cuanto a una política económica que tomara en cuenta los problemas de la gente, que fuera a mejorar educación, a mejorar salario, abrir oportunidades de empleo, etc. Y por otro lado planteaba lo que llevó a la confrontación directa y finalmente al rompimiento, que era el que las decisiones del partido oficial, del PRI, para designar a sus candidatos se tomaran de acuerdo a lo previsto en los estatutos, esto es, con procedimientos democráticos. Esto nos llevó a un enfrentamiento directo con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid. Los miembros de la corriente plantearon que su lucha sería al interior del Partido Revolucionario Institucional, pero el presidente y la dirigencia le cerraron los espacios de diálogo y en la 13ª Asamblea Ordinaria la hostilidad hacia los disidentes fue abierta. Y el día de la inauguración, nos insultaron, ¿no? Dijeron que éramos una quinta columna, nos mayoritearon y nos zarandearon, nos condenaron públicamente y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante. Jorge de la Vega, presidente del PRI, acusó a la corriente de querer escindir al partido y los invitó a abandonarlo. El Comité Ejecutivo Nacional declaró que Cárdenas dejaba de colaborar en el PRI. Sin embargo, el hijo del general Cárdenas reafirmó su militancia priista y Muñoz Ledo hizo un llamado a defender la dignidad del partido. Hacer un movimiento en las calles en favor de la convocatoria de la elección a la presidencia. Hicimos una manifestación de más de 30,000 gentes sobre un monumento a la revolución. Íbamos a ir a la oficina del PRI. La rodearon de halcones y de granaderos y de jaguares para que no pasáramos. Entonces la gente protestó y ahí decidimos que nosotros lanzaríamos candidato a la presidencia, fuese dentro del PRI o fuera. El 3 de julio de 1987, en el jardín de la casa del general Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas dio inicio formal a su campaña como precandidato del PRI a la presidencia. Al margen de los reclamos de democracia interna, de la Madrid designó a su sucesor a la manera tradicional. El 4 de octubre, el PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y la maquinaria del partido se puso en marcha. Una semana después, Cárdenas fue postulado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para sorpresa de muchos, en los meses siguientes, la campaña de Cárdenas se transformó en un movimiento cívico que movilizaba a contingentes cada vez mayores de simpatizantes. El 12 de enero, en torno a su candidatura,
varios partidos y organizaciones políticas formaron el Frente Democrático Nacional. Queremos, así como nosotros le vamos a dar su apoyo, también queremos que usted nos brinde y sea con nosotros, porque nosotros hacemos con usted hasta el morir, y si se ofrece dar la vida, la damos por Cuauhtémoc Cárdenas. Durante varias décadas, la izquierda partidaria estuvo representada por el Partido Comunista Mexicano, un partido pequeño y marcadamente sectario que aspiraba a implantar en México un Estado socialista, pero que en los hechos gastaba más energías en mantener la pureza ideológica y en expulsar a quienes no la compartían. Siguiendo una recomendación del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PC mexicano colabora con el gobierno del general Cárdenas y sus políticas nacionalistas. Los postulados y acciones del partido se acercan entonces a los del sindicalismo oficial que dirigía el líder de izquierda, Vicente Lombardo Toledano. En 1948, el presidente Miguel Alemán canceló el registro del Partido Comunista y encarceló a sus principales dirigentes. A partir de entonces, los comunistas tuvieron que luchar desde la semiclandestinidad. El gobierno asociaba los movimientos de descontento social a la agitación comunista. En algunos casos, tenía razón. Para los 60, el PCM fue rebasado por las clases medias ilustradas y los estudiantes que exigían mayor libertad política y democracia. La intransigencia del gobierno fue creciendo hasta que alcanzó su momento más brutal en el movimiento estudiantil de 1968. Después del 2 de octubre, para muchísimos sectores de los estudiantes y de los profesores, la lucha legal en México estaba cerrada. Hubo un grupo de compañeros nuestros, de Nuevo León, de Jalisco, de Sinaloa, de Sonora, que decidieron tomar las armas. Era la guerrilla, como foquismo que se le llama, ¿no? El pequeño grupo heroico que con su ejemplo arrastra a las masas después detrás de ellos, o aquellos que pensaban que era la representación armada de un movimiento popular más grande, que era la tendencia guevarista, ¿no? A la cual yo me adscribí más en aquel entonces. A partir de ese momento, los grupos de izquierda se multiplicaron, tanto los que eligieron la vía armada como los que optaron por el trabajo político de base. El Partido Comunista Mexicano repudió la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia en 1968 y sus dirigentes comenzaron a distanciarse del socialismo soviético. A mediados de los 70, cambiaron el concepto dictadura del proletariado por el de poder democrático obrero. Y muchos se extrañaban de que nosotros comunistas, ¿no?, estuviéramos desarrollando ese tipo de construcción política. Pero aquí se necesita la reforma democrática de fondo, que todo mundo disponga de sus plenos derechos. Una vez que el Partido Comunista optó por la lucha democrática y el movimiento guerrillero fue aniquilado, dio comienzo un lento proceso de unificación en las fuerzas de izquierda. Se empezó entonces a privilegiar la lucha electoral en vez de la revolución como vía para la transformación de la sociedad. El gobierno de López Portillo entendió la conveniencia de abrir espacios a la oposición y realizó una reforma política en 1977 que permitió 2 años después la llegada de los primeros diputados comunistas al Congreso. La izquierda partidaria comenzó a dejar atrás el sectarismo y decidió formar un frente común en 1981. El Partido Comunista desaparece. Decidimos los miembros del Partido Comunista formar una gran organización con otras fuerzas políticas. Se formó el Partido Socialista Unificado de México.
No obstante, la intolerancia y el sectarismo rompieron una vez más la unidad de la izquierda. Pensábamos que el PSUM iba a ser un partido moderno, un partido sensible a la problemática social, y vimos que pues en unos cuantos años se burocratizaba y corría hacia su burocratización. Por eso algunos nos salimos. En 1987, la izquierda hizo un nuevo intento de agruparse. El PSUM y otras organizaciones se fusionaron para formar un partido que todavía se definía como socialista, pero que en su emblema ya no incluyó la hoz y el martillo. La izquierda partidaria dejó de mirar a Marx y a Lenin como sus guías ideológicos y se reconoció en Zapata, Villa y el general Cárdenas, con quienes compartía los ideales de justicia social. Ese mismo año, por primera vez en México, un partido de izquierda eligió a su candidato presidencial mediante una elección directa. Eberto Castillo, líder moral de la izquierda, inició su campaña como candidato del PNS, pero su candidatura solo generaba simpatías en algunos núcleos agrarios y en las universidades. Una semana después del apoyo masivo que Cárdenas recibió en la Universidad Nacional, Eberto decidió declinar su postulación en favor del candidato del Frente Democrático Nacional. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. Desde mediados de los 70, sectores excluidos de las políticas de desarrollo comenzaron a gestar movimientos sociales independientes y combativos. Estos grupos rompieron con la rigidez ideológica de la izquierda partidaria y las tácticas del manual revolucionario y se concentraron en la lucha por resolver problemas cotidianos: vivienda, democracia sindical, tenencia de la tierra. La izquierda social cobró forma en las coordinadoras de masas, los sindicatos independientes y los grandes frentes de organizaciones populares. Estas organizaciones tomaban sus decisiones por consenso, empeñadas en mantener su autonomía frente a los partidos y al gobierno. En algunos casos, llegaron a ser una especie de territorios libres. Hasta mediados de los 80, los movimientos sociales se asentaban en la periferia de la capital del país y en los cordones de miseria de la zona conurbada. En el ambiente del centro de la ciudad era impresionante. Nosotros nos la pasábamos una semana trabajando para la posibilidad de hacer una asamblea en una vecindad, y al final que hacíamos la asamblea nunca faltaba alguien que pidiera la palabra y decía: ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vamos a pedirle a nuestro diputado del PRI o vamos a la delegación, porque el PRI era hegemónico en las vecindades de la ciudad. No se movía ni el aire. Listo, vámonos. En el 85 eso cambia radicalmente. El PRI pierde, o sea, así como tenía todo el control, así lo pierde en días. La primera semana hay una clara sensación en la ciudad de que el gobierno no está. Pero la ciudad sí está, ¿no? La gente sí está. Los ciudadanos iniciaron las labores de rescate y en medio de los escombros se organizaron para proporcionar alimento, agua y cobijo a los damnificados. Espontáneamente se fueron generando asociaciones de vecinos. Pasada la emergencia, el movimiento social que el terremoto desencadenó comenzó a dar la batalla por la vivienda de quienes habían perdido sus hogares. De las asambleas de vecinos surgieron en poco tiempo los grandes frentes de colonos que se extendieron por toda la zona metropolitana. Cuando aparece la corriente democrática, aparece Cuauhtémoc, creo que el 85% del movimiento que se formó en 1987, que fue la Asamblea de Barrios,
el 85% de ese movimiento provenía del PRI. La Asamblea de Barrios es el rompimiento del PRI desde abajo, mientras la corriente democrática es el rompimiento del PRI arriba. A fines de 1987, las distintas coordinadoras comenzaron a recibir invitaciones para unirse al Frente Democrático Nacional y la reacción inicial fue de desconfianza. Era un llamado que nos cuestionaba absolutamente todo. Era romper con nuestra estructura, era también romper nuestro esquema. Nosotros éramos la izquierda social, jamás tuvimos ni roce siquiera con el PRI. El PRI era el enemigo frontal. Muchos de los universitarios que en 1985 participaron en las labores de rescate tomaron parte un año después en el movimiento estudiantil que detuvo las reformas que el rector Jorge Carpizo proponía para la Universidad Nacional. Ahí hay una parte también de la izquierda que no es partidaria, que es una izquierda social y que es una izquierda democrática, que toma las decisiones en las asambleas de las escuelas, que toma las decisiones por mayoría a través de un debate, ¿no? Ejerciendo una práctica que no tenían los partidos de izquierda. Los estudiantes percibían un paralelismo entre su lucha al interior de la UNAM y la que libraba la corriente democrática en el PRI. Los universitarios comenzaron a reunirse con los dirigentes de la corriente democrática, aunque tradicionalmente recelosos del gobierno, veían con escepticismo a los disidentes priistas. La primera vez que yo me reuní con un grupo de compañeros, con el ingeniero Cárdenas, nos explicó qué era lo que ellos estaban haciendo, cómo lo estaban pensando, qué estaban viendo, y al final un poco la pregunta, bueno, ¿y cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, pues mientras no se salgan del PRI, pues para nosotros no son confiables. Con su salida del PRI, la corriente democrática demostró que la ruptura con el aparato político iba en serio y la izquierda universitaria se sumó a la candidatura de Cárdenas. Ya no queremos más fraudes. Y si hay fraude, pues que nos aventamos un tirito con ellos, ¿no? Sí, yo creo que lo más decente, para acabar ya con tanta burla al pueblo, ¿no? Tantos muertos de hambre que habemos, yo creo que ya es justo. El 6 de julio, los mexicanos acudieron masivamente a las urnas. Por primera vez en la historia, sufragó el 85% de los empadronados. Los resultados oficiales preliminares favorecían a Cárdenas. De pronto, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, detuvo el flujo de información argumentando que el sistema de cómputo se había caído. Cuando se reinició la divulgación de las cifras sobre la elección, la tendencia favorecía al aspirante del PRI. Esa misma noche, Manuel Cloutier, del PAN, Rosario Ibarra, del PRT, y Cuauhtémoc Cárdenas denunciaron que se había consumado un gran fraude y demandaron que se anulara la elección. El 13 de julio, la Comisión Federal Electoral dio a conocer las cifras definitivas y declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari. 3 días después, en el Zócalo de la Ciudad de México, Cárdenas convocó a sus seguidores a defender el triunfo del Frente de manera pacífica. Durante julio y agosto, se dedicó a recorrer el país. A su paso, las multitudes se manifestaban ampliamente contra el fraude. Algunos esperaban que Cárdenas hiciera el llamado a la lucha. El 14 de agosto, el Congreso de la Unión, controlado por la mayoría priista, declaró a Salinas de Gortari presidente electo. Yo sentía un gran dolor. Yo fui miembro del colegio electoral que debía calificar esas elecciones y sentíamos una impotencia absoluta para poder hacer valer nuestro derecho a conocer lo que había pasado. Los dirigentes del Frente Democrático se vieron ante una disyuntiva: reconocer el triunfo de Salinas de Gortari o ceder a la presión de los cardenistas, dispuestos incluso a tomar las armas para defender el triunfo de su candidato.
Estamos decididos a morirnos todos los michoacanos y la gente cardenista de toda la República. Decididos hasta que nos acabemos. ¡Claro que sí! O quedamos, si nos van a matar de hambre, que nos maten a balazos. El 14 de septiembre, durante un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, Cárdenas declaró que se fundaría un partido para continuar la lucha de manera pacífica. Yo recuerdo las escenas en esa concentración gigantesca. Había gente decepcionada, algunos llorando, algunos diciendo que qué había pasado, que si alguien se había vendido, ¿por qué no ir a tomar Palacio Nacional? Sí pensamos en llamar a la movilización y a lo que podríamos llamar resistencia civil, nunca en tomar un camino distinto, en ir por la vía armada, porque ni estábamos preparados ni creíamos que esa fuera la forma de resolver los problemas del país. Y haber lanzado a la gente irresponsablemente a tomar, como algunos decían, vamos a tomar Palacio Nacional, simplemente hubiéramos provocado una masacre de la cual los dirigentes hubiéramos quedado excluidos, porque pues el dirigente no siempre va en la primera línea. Cuauhtémoc Cárdenas toma dos decisiones cruciales para México. La primera de ellas es impugnar la legitimidad de la elección. Y la impugna. No se allana, no se somete, no huye, exiliado del país, no acepta una mordida del gobierno, pero toma la otra decisión crucial, que es no impedir, ni por la vía cívica, ni por la vía violenta, el ejercicio del poder ilegítimo ganado por el PRI en el fraude electoral del 88. No lo impide. El 21 de octubre apareció en los diarios la convocatoria a fundar el PRD, firmada por cientos de mexicanos. 3 de los partidos que apoyaron a Cárdenas se negaron a participar, mientras que las distintas fuerzas de izquierda y la corriente democrática respondieron con prontitud al llamado. El 5 de mayo de 1989 comenzaron las asambleas para constituir el PRD. Los delegados, conscientes de que provenían de tradiciones políticas diversas y hasta confrontadas, redactaron un estatuto flexible en el que se reconoce y reglamenta la existencia de corrientes como un derecho democrático y una muestra de la pluralidad del nuevo partido. Semanas después, el Partido Mexicano Socialista cedió el registro al PRD. En 1989, el mismo año en que cayó el muro de Berlín, desapareció en México el último partido que se definía como socialista y surgió un partido que era más un frente, un conglomerado de organizaciones unificadas en torno a Cárdenas. Cuauhtémoc concilia y unifica. Y eso hace posible al PRD. Si no hubiera sido porque Cuauhtémoc estaba ahí cumpliendo ese rol, se destrozan y nunca se ponen de acuerdo para constituir ese partido. Para Cárdenas y el perredismo, Salinas de Gortari era un usurpador y su política económica era lesiva para la mayor parte de los mexicanos. Oponerse sin tregua al salinismo se volvió la razón de ser del PRD. No reconocemos su legitimidad, si no tuvo nunca legitimidad democrática, pero no podíamos desconocer que estaba ejerciendo el poder y no tuvimos capacidad para sacarlo del poder. Pues esto fue muy claro, si lo hubiéramos podido echar, lo hubiéramos echado. Por su parte, Salinas se empeñó en impedir la consolidación del PRD, cerrándole por todos los medios el acceso al poder. Y esto implicaba pues la destrucción del PRD. En 89, en 90, nos asesinaron a muchos dirigentes políticos en el país. En general, en el sexenio de Salinas, perdieron la vida más de 400 militantes y dirigentes del PRD. Incluso en los medios de comunicación no existía el PRD, estaban totalmente cerrados. Las imágenes que aparecían en la televisión del PRD eran de campesinos con garrotes. Era la idea de proyectar una imagen de partido violento.
Enfrascados en discusiones y pugnas internas, aferrados a la movilización popular como forma de lucha, los perredistas parecían confirmar, para una parte de la población, la imagen que de ellos proyectaba el régimen salinista. Sí había un ambiente de confrontación, de lucha por el territorio muy salvaje, ¿no? El periodismo fue creciendo y consolidándose en algunas zonas a sangre y fuego, o sea, con movilizaciones, con tomas de palacios municipales, yendo a elecciones donde el fraude era recurrente y teníamos que ir a plantones muy prolongados, de mucho desgaste y todo eso. Al mismo tiempo, Salinas empezó a crear una amplia base de apoyo popular gracias al Programa Nacional de Solidaridad. Solidaridad, unidos para progresar. Algunos dirigentes no compartían la postura intransigente. Opinaban que se debía reconocer al gobierno de Salinas y negociar con él. Consideraban que mantener la línea de confrontación había significado dejar de lado la tarea de construir al partido. Pensaban además que un liderazgo sin contrapesos como el que Cárdenas ejercía en el PRD frenaba el surgimiento de nuevos dirigentes políticos, retardaba la maduración del partido y propiciaba el autoritarismo y el caudillismo. En un principio, Cuauhtémoc Cárdenas era un elemento integrador de la institucionalidad. Él convocó a la formación de una institución. Él no convocó a una lucha caudillista. Pero en la medida en la que pasa el tiempo y que no se pierde ese papel por parte de Cuauhtémoc, entonces la institucionalidad se va viendo entorpecida por el peso de la personalidad de Cuauhtémoc. Y también en alguna medida por el peso de la personalidad de Porfirio, que comienza a rivalizar cada vez de manera más abierta con Cuauhtémoc. Al interior del PRD se definieron dos posturas: la de quienes creían que el futuro del partido estaba en mantener la intransigencia frente al gobierno, y la de quienes sostenían que por esa vía el PRD se aislaba y de ese modo cancelaba sus posibilidades de generar un cambio político. La mayoría de los perredistas creía que Cárdenas había triunfado en julio de 1988 y que su liderazgo moral bastaría para derrotar al régimen en las siguientes elecciones. Una corriente hegemónica pretendió que el objetivo central y casi único del partido debía ser que Cuauhtémoc llegara a la presidencia en 1994. Jorge Alcocer y el Movimiento de Acción Popular le reprocharon a Cárdenas mantener al PRD anclado en un antisalinismo estéril y renunciaron al partido. Con la fe puesta en el carisma de Cárdenas, los perredistas casi no hicieron trabajo de campaña para las elecciones legislativas de 1991. Creo, como tú lo mencionas, que de 88 a 94 pensamos que los votos nos iban a llegar tan solo por ser perredistas y que no pusimos el suficiente esfuerzo para entender que los votos hay que ganarlos. El PRD obtuvo solo el 12.5% de la votación a nivel nacional en 1991 y únicamente 42 curules. La aplastante derrota comenzó a devolverlos lentamente a la realidad. A partir de 1992, surgieron nuevas corrientes al interior del PRD, que también fueron un obstáculo para la democracia interna y para el desarrollo del partido. La corriente por la reforma democrática denunció que la toma de decisiones se daba aún al margen de las estructuras legales de un partido que se decía democrático. Si yo entro al PRD, si yo quiero participar en el PRD, tengo que hacer una segunda afiliación con un grupo, con una corriente, porque mi participación individual no tiene ningún sentido. En 1993, Muñoz Ledo llegó a la presidencia del partido y Cárdenas pasó a ser consejero nacional. Todo el mundo veía que el uno era Cuauhtémoc y el dos Porfirio. Eso nadie tenía la menor duda. Cuando vamos al segundo Congreso Nacional, Porfirio queda como presidente de manera natural. No había nadie que tuviera esa estatura para decir, yo compito con Porfirio. Bastaba que Porfirio dijera, yo me quiero postular como candidato a la presidencia, y ya.
A partir de ese momento se fueron agravando las diferencias que había entre ambos, casi desde la fundación del partido. Cárdenas insistía en la política de confrontación con el gobierno, mientras que Porfirio planteaba obligar al régimen a negociar reformas al sistema político. Y Porfirio comienza a ver como factible la negociación con el régimen a partir de la construcción de un proyecto aglutinador opositor. No es una concertación, no es por una gobernatura, es por la reforma a las leyes, por la creación de las instituciones electorales independientes y transparentes. Y Cuauhtémoc empieza a ver en ello un peligro de que el que haga el trato con el Estado puede también convertirse en el gran factor de poder. La camaradería inicial se convirtió en rivalidad. Muñoz Ledo buscó entonces revitalizar al PRD. Comenzó negociaciones con los demás partidos y el gobierno en busca de una reforma integral del Estado mexicano. Pero dada la correlación de fuerzas políticas, solo se logró que el secretario de Gobernación dejara la presidencia de la Comisión Federal Electoral y que se iniciara la ciudadanización de ese órgano. Se trataba de avances políticos significativos, y Muñoz Ledo los presentó así durante una concentración en el Zócalo el 18 de marzo de 1994. Pero en ese mismo acto, Cárdenas, ya como candidato presidencial, descalificó las reformas y con ello le restó autoridad a Porfirio como presidente del partido y como interlocutor frente al gobierno. Bienvenidos los avances que puedan darse, pero los anunciados no serán suficientes para garantizar la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral. Quiero decirles que no puedo avalar una decisión equivocada, que así lo veo, porque eso sería traicionar mis propias convicciones y dejarnos atados, sin la posibilidad siquiera de señalar o denunciar resultados viciados, favorezcan a quien favorezcan. Cárdenas integró un equipo de campaña ajeno al comité directivo del PRD. Las divergencias que mantenía con Porfirio y la consolidación del régimen contribuyeron a su estrepitosa derrota en las elecciones presidenciales de 1994. La derrota destruyó el mito de que Cárdenas llegaría a la presidencia por designio histórico y dio inicio a un periodo de reflexión crítica al interior del partido. ¿Por qué? Porque 94 es el momento de crisis absoluta de esa visión. De la visión, Cárdenas fue candidato, Cárdenas ganó, ergo, Cárdenas va a volver a ganar. Después del fracaso, entre los perredistas cundió el desánimo y la confusión. Las fricciones y desacuerdos entre los dirigentes y corrientes se ahondaron. En el ambiente flotaba el riesgo de que las fuerzas que conformaban al PRD se dispersaran. Compañeros, yo no creo que nuestro partido vaya en ningún momento a dividirse en este Congreso. Sin embargo, el tercer Congreso Nacional terminó sin que la polémica entre Porfirio y Cuauhtémoc se resolviese. De hecho, durante el proceso para renovar la dirigencia nacional del PRD, en agosto de 96, fue evidente que Cárdenas y Muñoz Ledo seguían luchando por la hegemonía dentro del partido y por la línea que éste debía seguir. López Obrador, candidato de Cárdenas, se impuso en las elecciones internas a Amalia García, respaldada por Porfirio. Como presidente del partido, Andrés Manuel asumió como su reto principal sacar al partido del estancamiento electoral en que se hallaba, y en una entrevista declaró que la disputa entre los dos líderes era una pugna personal que deben arreglar entre ellos. Lo que viene, dijo, es tan importante que este asunto va a pasar pronto a segundo plano.
López Obrador percibió que había llegado el momento de que el PRD abandonara su papel de partido de oposición beligerante y pasara a la ofensiva en busca del poder. Salinas no solo tenía un proyecto económico distinto, este proyecto económico neoliberal, sino también tenía un proyecto político. Él quería establecer un sistema político bipartidista y lo podían lograr si el PRD se seguía hundiendo en lo electoral. Entonces opté por la eficacia electoral, por sacar al partido rápido adelante en lo electoral, ponerlo de nuevo en escena, en romper el bipartidismo, en decir, aquí estamos. La estrategia de López Obrador incluía hacer periódicamente encuestas de opinión a nivel nacional y una campaña en los medios con el fin de mejorar la imagen del partido. Además, redujo las pugnas internas mediante un acuerdo entre los cuadros medios y la dirección nacional del PRD de ceñirse a las normas del partido. El entorno general del país propendía ya a la democracia. El gobierno de Ernesto Zedillo, por su parte, la alentaba. En las elecciones legislativas del 97, el PRD incluyó por primera vez a candidatos externos en sus listas de diputados y senadores. La estrategia perredista comenzó a rendir frutos. Creció el partido como nunca. Nos fuimos a más de 300 municipios. Gobernamos a 4 millones de mexicanos, pasamos a 22 millones. Se ganó la capital. Desplazamos al PAN como segunda fuerza política en la Cámara y quedó el partido bien posicionado. En agosto de 97, el PRD arrasó en las elecciones del Distrito Federal, ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y Cárdenas fue elegido como jefe de gobierno con el 48% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas tiene ya un papel en la historia de México, como el hacedor del camino de la democracia. Las corrientes se fueron diluyendo en la medida en que el PRD avanzaba electoralmente. Los intereses de grupo fueron dando paso a una mayor cohesión del partido. Por otro lado, el partido ahondó la política de alianzas, sobre todo postulando a expriistas, lo que le permitió ganar algunas gubernaturas. En marzo de 99, sin embargo, el PRD celebró elecciones para renovar la presidencia del partido. La votación fue cerrada, pero se denunciaron numerosas irregularidades en el proceso. El comité ejecutivo tomó la decisión de declarar anulados los comicios y llamar a una segunda votación, pero el daño estaba hecho. Imagínense que nosotros tratamos de ocultar las irregularidades y decimos no pasó nada, ganó Jesús o ganó Amalia en la primera elección, pues con qué autoridad moral, con qué cara íbamos nosotros a pedir legalidad electoral. Una vez que Cuauhtémoc fue designado candidato presidencial para las elecciones del 2000, Porfirio Muñoz Ledo abandonó definitivamente al PRD. Ese fue el desenlace de una compleja, conflictiva relación. Amor perdido, no es necesario que cuando tú pases. Pese a sus tropiezos y a la hostilidad del sistema, lo cierto es que el PRD ha jugado un papel importante en la democratización del país. En sus 10 años de vida, ha dado representación política a una amplia franja de la población que no se sentía representada ni por el PRI ni por el PAN. Indiscutiblemente que uno de los aportes del PRD y que vale la pena en términos de sistema político preservar es el carácter de una opción de centro-izquierda, y más aún en un mundo que se mueve de una manera muy acelerada hacia la derecha, y en un país que tiene los rezagos enormes, la marginación brutal, la enorme inequidad en la distribución del ingreso, y que necesita a una fuerza política
que esté reclamando el acento social a las políticas públicas. Pero si estamos bien posicionados, si la gente nos identifica como defensores del salario, como defensores de la seguridad social, como defensores del empleo, como defensores del impulso a las actividades productivas, como defensores de la industria eléctrica, del petróleo. Si nos posicionamos bien, sin zigzagueos, si nos anclamos en la izquierda, va a haber partido para mucho tiempo. La rodearon de halcones y de granaderos y de jaguares para que no pasáramos. Entonces la gente protestó y ahí decidimos que nosotros lanzaríamos candidato a la presidencia, fuese dentro del PRI o fuera. El 3 de julio de 1987, en el jardín de la casa del general Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas dio inicio formal a su campaña como precandidato del PRI a la presidencia. Al margen de los reclamos de democracia interna, De la Madrid designó a su sucesor a la manera tradicional. El 4 de octubre, el PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y la maquinaria del partido se puso en marcha. Una semana después, Cárdenas fue postulado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para sorpresa de muchos, en los meses siguientes, la campaña de Cárdenas se transformó en un movimiento cívico que movilizaba a contingentes cada vez mayores de simpatizantes. El 12 de enero, en torno a su candidatura, varios partidos y organizaciones políticas formaron el Frente Democrático Nacional. Queremos, así como nosotros le vamos a dar su apoyo, también queremos que usted nos brinde y sea con nosotros, porque nosotros hacemos con usted hasta el morir, y si se ofrece dar la vida, la damos por Cuauhtémoc Cárdenas. Durante varias décadas, la izquierda partidaria estuvo representada por el Partido Comunista Mexicano, un partido pequeño y marcadamente sectario que aspiraba a implantar en México un Estado socialista, pero que en los hechos gastaba más energías en mantener la pureza ideológica y en expulsar a quienes no la compartían. Siguiendo una recomendación del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PC mexicano colabora con el gobierno del general Cárdenas y sus políticas nacionalistas. Los postulados y acciones del partido se acercan entonces
a los del sindicalismo oficial que dirigía el líder de izquierda, Vicente Lombardo Toledano. En 1948, el presidente Miguel Alemán canceló el registro del Partido Comunista y encarceló a sus principales dirigentes. A partir de entonces, los comunistas tuvieron que luchar desde la semiclandestinidad. El gobierno asociaba los movimientos de descontento social a la agitación comunista. En algunos casos, tenía razón. Para los 60, el PCM fue rebasado por las clases medias ilustradas. En las semanas posteriores a las elecciones del 6 de julio de 1988, los seguidores del Frente Democrático Nacional esperaban el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas a la movilización para defender el voto, para impedir que Carlos Salinas de Gortari se sentara en la silla presidencial, convencidos de que se había cometido un gran fraude. La respuesta de Cárdenas a esta explosión popular fue evitar una confrontación violenta con el régimen y convocar a la creación de un partido para encauzar la lucha política por la vía pacífica. El PRD surgió como resultado de distintas fuerzas sociales que decidieron sumarse a un mismo proyecto político. Por un lado, toda la gama de las izquierdas que superaron el sectarismo y la fragmentación en que habían vivido, y por el otro un grupo de priistas que creían en las luchas sociales y que rechazaron el autoritarismo y la disciplina partidaria. El gobierno de Miguel de la Madrid comenzó a sustituir el viejo modelo de desarrollo por una política económica de libre mercado. Un grupo de economistas formados en universidades de Estados Unidos, conocidos como los tecnócratas, ocuparon rápidamente posiciones clave en el aparato gubernamental, desplazando a parte de los cuadros tradicionales del PRI. Los disidentes priistas percibieron que de la Madrid heredaría el poder a los tecnócratas. A mediados de 1986 tomaron el nombre de Corriente Democrática y comenzaron a dar la batalla por la candidatura presidencial. Lo que planteaba la Corriente Democrática era recuperar un rumbo en cuanto a una política económica que tomara en cuenta los problemas de la gente, que fuera a mejorar educación, a mejorar salario, abrir oportunidades de empleo, etc. Y por otro lado planteaba lo que llevó a la confrontación directa y finalmente al rompimiento, que era el que las decisiones del partido oficial, del PRI, para designar a sus candidatos se tomaran de acuerdo a lo previsto en los estatutos, esto es, con procedimientos democráticos. Esto nos llevó a un enfrentamiento directo con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid. Los miembros de la corriente plantearon que su lucha sería al interior del Partido Revolucionario Institucional, pero el presidente y la dirigencia le cerraron los espacios de diálogo y en la 13ª Asamblea Ordinaria la hostilidad hacia los disidentes fue abierta. Y el día de la inauguración, bueno, se insultaron, ¿no? Dijeron que éramos una quinta columna, nos mayoritearon y nos zarandearon, nos condenaron públicamente y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante. Jorge de la Vega, presidente del PRI, acusó a la corriente de querer escindir al partido y los invitó a abandonarlo.
el Comité Ejecutivo Nacional declaró que Cárdenas dejaba de colaborar en el PRI. Sin embargo, el hijo del general Cárdenas reafirmó su militancia priista y Muñoz Ledo hizo un llamado a defender la dignidad del partido. Hacer un movimiento en las calles en favor de la convocatoria de elección a la presidencia. Hicimos una manifestación de más de 30,000 gentes sobre el monumento a la revolución. Íbamos a ir a la oficina del PRI.